muy importante, el tema de la integridad. ¿Sabía usted que el testimonio de integridad es la esencia de los demás testimonios cuáqueros? Que no puede haber paz si usted no vive una vida íntegra. Entonces, un poco que en esta mañana vamos a reflexionar en la historia y en lo que nos dice la palabra en este pasaje que les leía tan importante. Porque hoy vivimos en un mundo lleno de palabras vacías. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Porque yo digo que vivimos en un mundo de palabras vacías. Porque las palabras se usan tantas veces y se cumple tan poco de lo que la gente promete o de lo que la gente dice creer, que esas palabras carecen de sentido y de efecto en el corazón y en la vida de las personas, de las sociedades y de las naciones. Hay palabras que nos suenan bonitas al oír. Hay discursos muy elocuentes. Pero ¿cuánto daño pueden hacer las palabras cuando son utilizadas para desvirtuar a las personas, para herir sentimientos? Y peor aún, ¿cuán dañinas pueden ser cuando esas palabras no reflejan la verdad de Dios? Si usted ahora mismo abriera algún periódico o consultara en un website y leyera algún artículo de algún político, de los últimos discursos de los grandes líderes y estadistas de este mundo, se va a dar cuenta que tienen algo en común esas palabras que ellos usan. Y es que prometen cosas. Yo vengo de un país que siempre hizo promesas. Promesas de prosperidad, promesas de éxito, promesas de abundancia, de comida, promesas de tantas cosas. Palabras vacías, palabras que se quedaron y que se las llevó el viento. También aquí, en este hermoso país que nos ha recibido, hay muchas promesas, hay muchos discursos elocuentes que nos prometen transparencia, que nos prometen cambios inmediatos, mejoras económicas, que nos prometen el cese de las guerras, pero siguen pasando los meses y esas promesas no se cumplen. Y sabemos que no siempre los líderes pueden lograr esos grandes cambios porque dependen, sobre todo en una sociedad como esta, de un proceso democrático a veces tortuoso y difícil para que esos resultados se cumplan, pero también hay más de esa manipulación mediática que hace tanto daño y que a veces incluso trae como consecuencia que haya actos de violencia. Muchos de los actos de violencia que han ocurrido últimamente tienen que ver con esa manipulación mediática, de desfigurar, de hacer caricaturas de las personas, de convertir en monstruos a seres humanos que tienen sus opiniones y sus ideales. Eso hace mucho daño a una sociedad y por eso es tan importante. Por eso yo entendí que era importante para hablar de la paz, hablar del testimonio de la verdad, del testimonio de la integridad, de que no nos dejemos atrapar y manipular por las palabras que usan los grandes políticos del momento. Que tratemos de encontrar esa verdad. Cuando nosotros buscamos en la historia de los cuáqueros nos damos cuenta que había un sentido profundo de no llevarse por las palabras superficiales, por las liturgias de la época, por los ritos y las ceremonias, sino había un deseo en los corazones humanos de encontrar esa verdad, una verdad que llenara el corazón de paz, una verdad que les permitiera vivir sin tanta pompa, sin tanta ceremonia, una vida sencilla y agradable a Dios. También en la vida cotidiana nosotros podemos escuchar palabras o frases como eso: te apoyo siempre, te amo, mi querido amigo, pero son personas que ni siquiera nos llaman por teléfono cuando pasamos por situaciones difíciles.
en relaciones más cercanas, personas que nos dicen que confían en nosotros, pero que sus actos demuestran un desinterés total o una contradicción de lo que realmente están diciendo. Y estas palabras vacías son muy dañinas, nos confunden, nos hacen dudar de la sinceridad de los demás. Y ese momento que estamos viviendo ahora no es muy distinto a lo que experimentaban las personas en Israel en el tiempo de Jesús, donde los fariseos cuidaban la apariencia externa y la ley solo era una manera formal de expresar su adoración a Dios, pero su corazón estaba vacío. Por eso, porque sucedió en el tiempo de Jesús, pero también sucedió en el tiempo que surgió el cuaquerismo y sigue pasando como patrón hoy en día, es importante volver a la raíz del testimonio de la verdad y de la integridad, porque no vamos a estar completos, no va a haber unidad verdadera y no va a haber paz si nosotros no estamos atentos a la verdad que Dios nos quiere revelar hoy, de manera personal, de manera colectiva, de manera social. Dios quiere mostrar su verdad, una verdad que trasciende las generaciones y que resuenan en estas palabras de Jesús: sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del mal procede. O sea, es una invitación que Jesús nos hace cada día, mi querido hermano, a vivir en integridad, en unidad entre lo que usted cree, entre lo que usted dice y lo que usted hace. Esa era la diferencia de Jesús con los rabinos de la época. Jesús tuvo el valor de enfrentar y confrontar a los mejores religiosos de la época, que eran los fariseos. Por eso constantemente Jesús se acerca a ellos y le dice palabras fuertes, y le dice palabras para que ellos puedan ser removidos por la conciencia de sus acciones y de sus actitudes. Y le dice: miren, ustedes limpian el plato por fuera, pero por dentro lo dejan sucio. ¿Qué sentido tiene eso? Ustedes atan cargas pesadas en los hombros de los hombres que ni siquiera ustedes ni sus antepasados han podido llevar. Entonces esto era motivo de vergüenza, esto era una pérdida total de la integridad, de la vida que Dios le agrada, de la vida conforme a la voluntad divina. La verdad es un reflejo del corazón. La verdad que usted profesa creer tiene que ser un reflejo de su corazón, de una convicción muy profunda, de esa relación que usted tiene con su Señor. Nosotros venimos a la iglesia a encontrarnos con esa verdad de Dios para nuestra vida. ¿Amén? No venimos a otra cosa. No venimos aquí a disputarnos ni a sentirnos mal, ni regañados, ni nada de eso. Simplemente queremos escuchar la palabra de Dios. Porque hay momentos en que Dios incluso nos va a amonestar. Hay momentos en que Dios nos va a decir cosas que deben ser transformadas en nuestra vida. Y tenemos que recibirlo como una palabra que viene de Dios, como una palabra inspirada. O sea, no preocuparnos tanto por el qué dirán. Nosotros nos preocupamos mucho por las apariencias externas. Y sucede que en aquel tiempo también los fariseos usaban vestimenta para mostrarse ante los demás como verdaderos religiosos. Se ponían filacterias, que eran una especie de cosas que les colgaban en sus vestiduras y en la frente y en diferentes partes del cuerpo. Y se paraban al mediodía, cuando las plazas estaban llenas de personas y los mercados abarrotados. Allí se paraban delante de todos los hombres a hacer largas oraciones para ser vistos por los demás. Pero cuando su vida pública cambiaba a la vida en privado, todo lo que habían hecho en lo público negaba lo que ellos eran en su vida privada. Y ahí había una falta de coherencia total, una falta de integridad. Hay una cosa muy importante que dice Sócrates, un filósofo de la antigüedad. Y quiero que piensen y mediten en esto, mi querido hermano. Nadie puede ser feliz sabiendo que lo que hace está mal. Así de sencillo. Si usted tiene una convicción profunda de que eso es la verdad de Dios,
usted debe vivir por ello. Sus palabras, sus acciones tienen que expresar esa convicción profunda del corazón. Si usted está consciente de que fue Dios quien le habló y le reveló esa palabra para su vida, para su iglesia, para la sociedad de hoy, usted tiene que reflejar esa verdad y ser consecuente con lo que usted cree. O sea, en otras palabras, lo que tú crees debe mostrarse en lo público con acciones concretas que reflejan esa verdad de Dios. Jesús dice algo muy importante aquí en este pasaje, que la falta de integridad proviene del mal. ¿Ven cómo lo dice bien claro? Pues sea vuestro hablar si sí o no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Lo que es más de esto, de mal procede. Cuando nosotros, por ejemplo, leemos Juan 16:13, hay una palabra importante que Jesús le declara a sus discípulos poco antes de ser crucificado y de regresar al Padre. Ellos van a quedar solos y Jesús les promete la venida del Espíritu Santo. Y les dice, el Espíritu Santo lo guiará a toda verdad. Lo que ahora no comprende lo entenderá mañana, porque será precisamente el Espíritu Santo quien te va a guiar en ese proceso, en ese camino de descubrimiento de la verdad de Dios para tu vida. En esta mañana tienes que preguntarte, mi querido hermano, ¿qué es lo que Dios quiere hablarme? Porque nosotros a veces estamos muy preocupados por las validaciones de lo que las demás personas dicen de nosotros. Y los 4 pasaron por mucho sufrimiento y mucha prueba por ser fieles, valientes defensores de la verdad que creían. Ellos descubrieron que era imposible vivir en paz consigo mismo, con sus semejantes y con Dios si no vivían eso que creían. Por eso sus testimonios fueron bien fuertes. Por eso decidieron hablar menos en el culto y sus reuniones eran silentes, pero sí hablar más con las acciones y con el ejemplo. George Fox hablaba claramente de esto, que tus acciones hablen más que tus palabras, decía Fox. Que lo que dices profesar tú lo cumplas, lo vivas, lo practiques. Cuando nosotros vemos en todas las juntas mensuales, nos entregan un libro a los miembros. ¿Cómo dice ese libro, queridos hermanos? ¿Qué dice el libro? Están perdidos. Fe y práctica. Todas las disciplinas tienen en común esto: fe y práctica. Ahí hay un mensaje que Dios nos quiere decir. Que la fe no son meras palabras. Que la fe brota de un corazón arrepentido que ha conocido a Dios. Que la fe brota de una verdad que Dios te ha revelado por el Espíritu Santo. De algo que has profundizado en tu vida y que has encontrado una respuesta en Dios. Que esa verdad no se puede quedar ahí solamente en tu corazón. Que esa verdad tiene que ser un reflejo en cada una de tus decisiones, en cada una de tus prácticas de la vida. Ser cristiano no es fácil, lo sabemos, pero es lo que nos hace vivir y ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas, en medio de un mundo lleno de mentiras, de manipulaciones, de fraudes, de tantas cosas que suceden a diario. Qué bueno es que haya un grupo de hermanos que estén comprometidos con la verdad del Evangelio de Cristo y que se unan en ese propósito y que sean un testimonio vivo de esa verdad. Lo fueron los cuáqueros de ayer y lo fueron de muchas maneras. Les voy a explicar. Lo fueron precisamente y fueron muy exitosos. Lejos de uno pensar, bueno, pero se iban a meter en problemas por ser fieles a la verdad. Ellos entendieron que delante de Dios todos somos iguales. ¿Ven? No hay reverendo, no hay príncipe ni rey. Ellos hicieron contribuciones incluso al idioma. El you que conocemos en el inglés es una contribución del inglés cuáquero, del tú en español, del tú coloquial, de amigo, de vecino, de amigo, no del usted reverencial. Eso lo eliminaron y fue a través de su testimonio. Ellos no se quitaban el sombrero para decirle al rey vuestra merced, pero eso iba en contra de la ley de aquel tiempo y los llevó a prisión, los llevó a cárcel.
pero fueron firmes en la verdad. No era un testimonio porque ellos llegaron a un acuerdo humano. No era algo para ser los egocéntricos del momento. Era una convicción que venía de Dios, basado en un principio donde todos somos iguales delante de Dios. Pero no solo eso, ellos establecieron negocios y fueron las personas más prósperas y respetadas de aquel tiempo. Grandes bancos, Barclays por ejemplo, y chocolates tan sabrosos que a mí me encantan mucho, no sé ustedes, como Cadbury, son de origen cuáquero. ¿Saben por qué fueron tan prósperos en sus negocios? Porque daban un precio justo. Porque no puede haber un testimonio de la verdad si usted no es justo en las medidas y en las cosas que lleva adelante en su negocio. ¿Cuántas veces nos engañan con productos? Sobre todo allá en Cuba. Yo me acuerdo que yo iba a comprar siempre la dichosa carne de cerdo y los precios siempre daban alterados. Siempre me llevaban 2 onzas, siempre me llevaban algo que falta a la verdad. Entonces, en eso ellos fueron muy diligentes, muy firmes en sus convicciones. Establecieron un precio estable para los productos. No era como los comerciantes de aquella época que ponían un precio por encima, muy por encima del valor, de costo, para que después el otro que venía a comprar le hiciera un regate y le bajara el precio. Entonces nunca había un precio nivelado. Fueron los cuáqueros los que establecieron el precio fijo de los productos en su época y ganaron el respeto de toda una sociedad. Ese fue el testimonio práctico de su integridad, de darle a cada quien lo justo, según la medida, según el costo de producción. Eso es un ejemplo, querido hermano, de la integridad que vivieron en aquel tiempo. Por eso ganaron tanta reputación, por eso la gente confiaba en ellos. Porque lo primero que se pierde cuando no vivimos en integridad con las personas que nos rodean es precisamente la confianza. Y en una sociedad donde no haya confianza de los unos con los otros, donde nuestras palabras no sean creíbles, no puede haber verdadera unidad y no va a haber nunca ni justicia ni paz. Amén. O sea que la integridad es un fruto de Dios. No viene del esfuerzo humano. Por más que usted se esfuerce por ser íntegro, siempre va a haber algo incompleto. Siempre va a haber algo en usted que refleje cierta hipocresía, porque no está cumpliendo con lo que vive. Entonces, ¿qué hacer? ¿Estamos perdidos? ¿Estamos frustrados? ¿No tenemos esperanza? No. Tenemos una esperanza en Dios. Porque ese fruto no depende de nuestros esfuerzos humanos. Ese fruto depende de nuestra relación con Dios. Depende de nuestra comunión. Por eso Jesús le dice a sus discípulos que permanezcan en Él. Porque separados de Él no pueden dar fruto. El fruto de la paz, el fruto de la justicia, el fruto del amor, precisamente está en reconocer que necesitas a Dios en tu vida. Que es solo Dios el que puede cambiar tu corazón. Que está lleno a veces de egoísmos y cosas que te embargan y que no te permiten vivir a plenitud. Y por eso necesitas de Él. Para que tu vida tenga fruto necesitas estar unido a Cristo. Amén. Por eso dice Jeremías el profeta, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea que la integridad nace de la semilla que Dios ha sembrado en ti. En cada uno de nuestros corazones una semilla de bondad y de amor que Dios quiere que germine, que Dios quiere que dé frutos, frutos de verdad, frutos de amor, frutos de paz. No bastan las palabras. Y Santiago estaba claro de eso. Por eso dice en 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque esa palabra se vuelve en un testimonio que da vida a otros y que produce confianza cuando esas palabras van acompañadas de acciones que reflejan el carácter y la verdad de Dios. La integridad crece en amor, hermano, en una práctica diaria del amor de los unos con los otros, guiada por el Espíritu Santo. Es como un árbol joven que necesita luz y agua para fortalecerse. La integridad
se fortalece en la comunidad. La integridad se fortalece en el testimonio de los hermanos, en el respeto de los unos por los otros, en el amor que nos profesamos, en la verdad que compartimos, y que por esa verdad estamos dispuestos a vivir y a morir, como lo hicieron todos los seguidores de Jesús cuando se comprometieron con la verdad de Cristo. La integridad no solo nos libera a nosotros, también es la luz para esta humanidad. Por eso Jesús decía, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son un testimonio en medio de las mentiras y las falsedades del diablo, de las manipulaciones de los políticos, de las falsas noticias. En medio de todo eso, ustedes son luz, porque son verdad, porque han creído en esa verdad y porque están dispuestos a morir por esa verdad. Y porque nada ni nadie puede hacerle arrancar esa semilla de Dios, de bondad y de amor en tu corazón, y estás dispuesto a mostrarlo a los demás en integridad, en amor, en respeto y en paz. La mentira siempre engendra desconfianza y violencia. La verdad genera reconciliación y confianza. Una palabra sincera es como una luz en la oscuridad, pequeña, pero suficiente para que otros encuentren el camino a Dios. ¿Somos personas cuyas palabras me inspiran confianza? ¿Refleja en nuestra vida lo que proclamamos creer en la iglesia? Si alguien nos observa en lo público y en lo secreto, ¿verá coherencia o contradicción? Vivir en integridad no es una carga imposible, mi querido hermano. No se trata de que nosotros tratemos de ser perfectos, porque nunca lo vamos a hacer, sino que dejar que el Espíritu fluya en ti. Deja que el Espíritu hable en ti. Deja que el Espíritu obra en ti. Deja que sea Dios el que reine en tu vida. Abre tu vida a Cristo. Eso es lo más importante que tengo que decirle en esta mañana. Porque cuando estamos encerrados en nuestro yo, en nuestros planes, en nuestro egoísmo, en nuestras envidias, en tantas cosas que nos alejan de Dios, ese Espíritu no fluye, no nos limpia, no nos capacita para vivir en unidad, para practicar lo que creemos. Pablo vivía en esa contradicción. Como todos nosotros en un momento de la vida hemos negado con nuestras acciones lo que creemos. Yo he negado muchas veces a Cristo, como Pedro, y decimos, oh, pobre Pedro, mira, negó al Señor en el momento que más lo necesitó. No, tú y yo también hemos sido Pedro, y el gallo ha cantado, no 3 veces, ha cantado miles de veces, pero qué bueno que está Jesucristo en tu vida, amén. Amén. Qué bueno que conoces a un Señor que te ama y que te ha dado un amor que no mereces. Por gracia somos salvos y tenemos una oportunidad de ser luz, de ser un testimonio vivo del poder de sus palabras. Esa semilla no ha caído en un terreno infértil, mi querido hermano. Yo estoy seguro que esa semilla de Cristo está en tu corazón, pero tienes que cultivarla a través de la oración, a través de la palabra, para que haya coherencia de vida, para que no sean solo palabras, sino sean acciones de amor, de respeto y de paz para con todos los seres humanos. Lo que hoy es tu convicción, mañana será tu testimonio. Amén. Lo que hoy es tu convicción, mañana será un testimonio poderoso, donde las personas puedan ver el reflejo de Cristo. Lo que hoy es práctica sencilla y cotidiana, mañana será paz y confianza para muchos. Así como la vid produce fruto cuando estamos unidos al tronco, así también nosotros podemos dar esos frutos de integridad, de verdad y de amor para con todos. Que Dios pueda en esta mañana, mi querido hermano, hacer crecer esa semilla. Que tu corazón esté dispuesto a recibirla, a que puedas vivir y ser un testimonio vivo. Vas a encontrar mucha paz en tu corazón. Vas a encontrar mucha paz a tu alrededor cuando tus palabras son verdaderas, cuando eres veraz, cuando eres íntegro. Vas a ser esa luz que ilumina el camino de una sociedad a veces perdida y confundida porque no conoce la verdad de Cristo. Que Dios te bendiga en esta mañana y que esta palabra sea esa semilla que produzca cambios en ti y
que dé frutos de arrepentimiento y de vida y de paz. Padre amado, en esta hora te doy gracias por tu palabra, Dios. ¿Qué podemos decir delante de ti si tú nos conoces, Señor? Tú sabes que en muchos momentos de nuestra vida nuestras acciones no reflejan tu carácter. Qué bueno que tengamos esa conciencia de que necesitamos de ti, Jesús. Que sin ti estamos perdidos. Que sin ti estamos secos, vacíos. Que nuestras palabras no dicen nada si no van acompañadas de acciones concretas. Si no se convierten en un testimonio vivo de tu existencia y de tu poder. Te ruego que seas bondadoso con todos nosotros, misericordioso, perdonador, que nos ayudes a caminar este difícil camino de la fe, Dios, que nuestro hablar sea sí, sí, no, no, que no nos destaquemos por grandes discursos, que seamos cuáqueros de verdad, Padre, que seamos testigos vivos de tu existencia, de tu luz maravillosa, de esa verdad que hemos encontrado y que ha producido en nosotros una transformación y un gozo eterno. Así ayúdanos a caminar contigo, Jesús, y bendice tu iglesia. Queremos ser ese reflejo de tu amor, de tu verdad y traer esperanza para una humanidad perdida. Así en Jesucristo te lo pido. Amén. Dios le bendiga.